Chan, chan, chan. Tenemos vino. Tenemos auricular. Tenemos machete, ¿no? Hola, hola. Uy, cuánta puntualidad, viejo. Voy a tener que... Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Buenas noches. Gracias. Qué placer. ¿Están ahí? Bueno, les agradezco de vuelta por elegir este vivo y no otros. Es como los que están en la tele, vieron que se pelean por el rating y agradecen. Bueno, más o menos es lo mismo, porque es cierto que hay mucho para elegir, y el hecho de que elijan estar acá realmente es un placer. Hoy quiero contarles que vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Ya va, se va, ya va, se va. Ahí está, ahí está. Vamos a ponerlo para que vaya escuchando. A ver. Vamos a ver, vamos a poner, porque está como tiquití. Les cuento que hoy quiero hacer algo diferente, no por la puesta en escena, porque vieron que es lo mismo, remera negra, o sea, no cambió mucho. Ya voy contigo, ya voy contigo. Pero sí, a ver, tampoco por el personaje, porque obviamente los personajes van cambiando y por suerte tengo la posibilidad de poder hablar con los grandes referentes, pero sí va a ser distinta, porque esto no va a ser una entrevista, va a ser una charla a fondo. Y va a ser una charla porque tengo la suerte de conocer hace tiempo a Seba, y es de los hacedores que más aprendo. Esto que le estoy diciendo a ustedes, él ya lo sabe, así que no estoy adulándolo, pero porque no solo me comparte su conocimiento, sino que también me escucha, y en ese intercambio se generan unas charlas interminables, profundas, interesantísimas, si te gusta el vino, que siempre soñé con compartirlas, y lo hemos hablado muchas veces. Y bueno, llegó el momento, ¿no? La verdad que Bueno, esto, mira lo que nos permite la tecnología, Seba. Hola. son oportunidades. Siempre hay que Exacto. verlo como oportunidades. Tal cual, tal cual. ¿Quién iba a decir que en esas charlas interminables, degustando, filosofando con varias copas, diciendo, pensando, wow, si mucha gente pudiese estar acá con nosotros, ¿cuántos más lo disfrutarían? Bueno, ahora están. ¿Eh? Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Con la Escucha, cosecha terminada, así que ahora en un momento de un poquito más de calma para de pensar un relax, poco. de relax. Bueno, vos No, estás... relax todavía no, porque aparte con todo este tema del coronavirus en el medio, ha sido una cosecha especial y lo que nos espera es intenso, de mucha Sí, decisión, sí. pero sí cuando terminás la cosecha todo baja y es un momento que uno también necesita. Por eso, ahora nos vamos a meter de lleno. Y yo quería hacer una mini intro, a pesar de que todos los que están acá seguramente ya te conocen. Pero a mí lo que más me gusta de Seba es que nunca fue un heredero, nunca trabajó, nunca se mostró como un heredero, sino que es un constructor de su legado, ¿sí? O sea, hay gente que hereda un legado y camina y va. Bueno, Seba entendió que su abuelo, Tito, allá en los 60 construyó la bodega que su viejo llevó a un segundo nivel porque llevó, mostró y empezó a exportar, y que gracias a esos dos cimientos muy grandes él puede empezar a construir su propia parte de ese legado familiar. Eh, Realmente lo hace con la tranquilidad del dueño, que sabe qué es lo que quiere y sabe hacia dónde va. Y en base a eso, ¿sí? Y después nos vamos a meter acá que nos cuentes pormenores de la cosecha, pero a mí me gustaría empezar para entender hacia dónde vas con tus vinos. Porque te dije, esto no va a ser una entrevista normal, esto va a ser una charla a fondo. Mira, pero a ver, en lo que contaste, que para mí es como súper importante y está bueno que sea visto así, yo siento que no estoy haciendo lo que hacía mi papá. Yo No, me siento fundador de la empresa. Y para mí eso es una cuestión muy importante porque en definitiva, o sea, la sensación que hay en la empresa es que es una empresa que se refunda ahí y está. que en cada cambio generacional ha tenido una refundación. Y no solo por mí, vos mirás lo que hizo mi hermano con el aceite de oliva, lo que hizo mi Ujú. hermana con, con la parte de Turismo. turismo o Ujú. hospitalidad, y lo que está claro que hay una refundación. Entonces yo al final, porque yo creo que el gran problema en las empresas familiares, y lo hemos hablado bastante,
son los mandatos familiares. Y cuando vos tenés que hacer lo que hacía tu papá por el solo hecho de ser el hijo de tu papá, eso o primero termina con las Mal. personas y después con las empresas, o primero con las O empresas y después viceversa. con las Tenés personas. razón. Entonces Ujú. para mí es como súper importante sentir que lo que yo estoy haciendo tiene un valor por mí mismo. Y a mi papá siempre dice algo que me causa gracia, dice, las empresas en los cambios generacionales o se refundan o se refunden, Tal cual. porque pasa. Pero bueno, también sabemos hoy que una empresa familiar, por el ritmo, miren lo que estamos viviendo hoy, Ujú. necesita más de una refundación en cada generación. Entonces, hoy hay una dinámica constante de cambio. Y en esa refundación, yendo a la pregunta que me hiciste, que, que para mí en algún punto yo lo que hice fue reorienté la familia hacia el Ujú. Valle de Uco, que es donde Ujú. estamos trabajando hoy. Sostuve los valores de excelencia que yo creo, y no solo excelencia en el vino, sino de gestión, de pensamiento, de búsqueda de la familia, que yo también, digo, hago un paréntesis, para poder refundar una empresa, la generación anterior te tiene que dejar. Porque si Lógicamente. la generación anterior no te deja refundar la empresa, vos no podés refundarla. Entonces yo ahí tengo una suerte muy grande porque mi papá y mi mamá, la verdad que han sido súper abiertos y nos han Ujú. dejado hacer de todo. Por supuesto, con una vara alta. Si lo íbamos a hacer, lo teníamos que hacer en el mejor nivel. Y siento que hoy, digo, en el rumbo en el que nos venimos trabajando hace mucho, que es ir yendo al lugar, al conocimiento de nuestra Para que están, finca, están preguntando qué bodega, dale. bodega Zucardi. Y después otra pregunta muy importante que hicieron por ahí, te voy a interrumpir. Si te cortaste el pelo, alguien pregunta por ahí. Sí. Ok, vamos. Continúe. No, pero y lo que te decía, nosotros empezamos un camino que fue en esta ida al Valle de Uco en profundidad de conocer más nuestros lugares y de hablar de nuestros lugares. Y hoy siento que no hay ningún cambio de rumbo. Hoy todo lo que viene tiene que ver con la profundidad y la precisión de ese trabajo. Bien. Contame, haceme un paréntesis, un breve resumen de lo que fue esta cosecha atravesada. Ah, y antes, contame qué estás tomando, porque recién preguntaron, che, dije, che, descorchen un vino. Sí, flaco, mira, yo tengo acá un vino, el Amphora Project, y después lo voy a contar, y ya voy, mira, este fui yo solo, ¿eh? ¿Y vos qué estás tomando? Yo abrí dos cosas porque después Es, seguramente las tomaremos con Marce. muy bien. Abrí un Fósil Cosecha, 18, muy bien. 18 La y tercera. abrí un concreto 18 Cosecha, también. muy bien, muy bien. O sea que tenemos para divertirnos. Bueno, eh, hay algo que es interesante. Bueno, todo es interesante, pero me gusta mucho este concepto. Perdón, antes de pasar al concepto que quiero, resumime la cosecha, la 2020, desde el punto de vista de calidad y desde el punto de vista del atraviese este de la pandemia, de la Mira, cuarentena. a nivel cosecha, para mí es una cosecha de viticultores, porque, y se va a notar en esta cosecha quién trabaja la viña y quién tiene precisión en la viña, porque fue una Bien. cosecha más chica en cantidad que la Ujú. 19, más temprana porque las temperaturas de diciembre y enero fueron más altas, por lo tanto empezamos casi 14 días antes la cosecha y fue más corta. Tuvimos que hacer el trabajo que hacemos en 4 semanas y medio en 3 semanas. ¿Por Bien. qué? Por esta madurez. Entonces, cuando uno piensa en una cosecha madura, inmediatamente, a mí, por lo menos en mi estilo de vino, son las cosechas que menos me gustan. Pero cuando vos probás los vinos hoy, están muy bien. Estoy muy sorprendido de la cosecha. Si yo no pienso en la cosecha y pienso en los vinos, me parece una gran cosecha. Pero ahí es Bien. donde te digo que para mí es una cosecha de viticultores, porque hubo, primero, si vos no tenés un viñedo que llegue en condiciones, desde el trabajo de equilibrio, desde el riego, desde el balance, una cosecha con calor, se te puede estresar la planta. Y después, la otra es la confianza como viticultor en lo que vos estás sintiendo, en lo que vos estás mirando en la viña y en lo que vos estás tocando. Porque esta es una cosecha que, por ejemplo, empezamos a cosechar 14 días antes de una cosecha normal. Y cuando vos mirás 14 días antes y empezás a cosechar tus mejores parcelas en febrero, cualquiera que mirás el almanaque, te asustás. Y Se es preocupa, natural, claro. porque esa es la maravilla también de nuestra actividad. Cada año es completamente diferente y cada año tiene un desafío diferente. Pero la confianza tuya en el lugar, la confianza en la viticultura que haces, es lo que después te permite tomar decisiones que en los papeles parecen locas, pero después los resultados son muy buenos. Por eso me parece que es una cosecha, si la tenemos que definir, cálida,
pero de Ujú. muy buena calidad y donde se va a notar el trabajo en el viñedo. Y Bien. después aparece todo esto del COVID en el medio que hace que la cosecha es un momento de alegría Mm. y es un momento de felicidad, porque es el final de un año, es un momento de mucho trabajo, pero también de compartir mucho, de mucha energía en lo que nos apasiona y en lo que nos gusta. Yo te diría, me encantaría, o sea, vivo para la cosecha, para llegar a la cosecha. Y siempre es un momento de mucha alegría, pero esta cosecha no se tiñó de tristeza, pero se tiñó de algo nuevo que tuvimos que incorporar, que fue toda esta situación del coronavirus, de decisiones cada día, de cómo nos cuidábamos, cómo cuidábamos al equipo, cómo el equipo lo capacitábamos. Entonces fue una cosecha que te diría diferente, sin asado de fin de cosecha, por ejemplo, que es Claro, un hito especial, pero sin esa sensación de festejo en la cosecha. tal cual. Escúchame, este concepto que a mí me interesa que ahondes, porque es bastante nuevo para nosotros, aunque para vos es natural y viejo, pero lo estás poniendo en valor ahora, que tiene que ver con los vinos de montaña. ¿Sí? ¿Por qué decís que son vinos de montaña? Mira, la verdad que ha sido un camino de entenderlo. La verdad que con esto de hablar de vinos de montaña debo haber empezado hace 4 años, Ujú. así como Sí, sí, consolidarlo en mi profundamente. cabeza y poder contarlo. Para mí, porque al final todo lo que pasa en nuestra región está determinado y está marcado por la cordillera de los Andes. Y no solo la parte climática de suelo, sino también nuestra idiosincrasia. Esa cordillera tremenda de la que vivimos al lado es parte de nuestra vida, es parte de nuestro terroir, pero es parte también de nuestra forma de criarnos y de nuestra forma de ser. Entonces, pero si tengo que ahondar un poquito en el concepto de montaña, la montaña primero nos genera un desierto, porque nosotros estamos muy lejos del Atlántico, muy cerca del Pacífico, pero esa cordillera no permite ningún tipo de influencia del Océano Pacífico. Entonces vivimos en un desierto en altura. Y así como la montaña genera el desierto, nos da la solución, porque a través del deshielo que usamos para regar, podemos regar. Y los suelos sobre los que caminamos, y con esto no me quiero poner para nada técnico, son suelos de origen de la montaña, son suelos de origen aluvional. O sea, hace millones de años, porque la cordillera tiene 150 millones de años o más, después de la formación de la cordillera tuvimos grandes glaciares, esos glaciares se derritieron y el agua bajó de la montaña hacia las zonas donde estamos cultivando. Entonces, clima, agua y suelo vienen de la montaña. Nosotros hacemos vinos de cordillera. Y después nuestra idiosincrasia, somos gente de montaña, con lo bueno y malo que puede tener esas características. Ahora, una cuestión que es muy importante, ¿todos los vinos de montaña son iguales? No, tenemos una No. diversidad que es alucinante, porque la cordillera es heterogénea, porque la cordillera va cambiando, porque también si te vas al norte o te venís a Mendoza es completamente diferente, y si te vas a la Patagonia es diferente, y si te metes en el Valle de Uco, que hasta hace muy pocos años era suficiente con hablar del Valle de Uco, las diferencias que tenés de altura, exposición y suelos te da que lo tenés que es mucho más diverso. Ahí nos vamos a meter. Antes quiero saludar a la gente que conocemos, Aníbal Kun, Ale Seglín, compañera de la secundaria, mirá, está ahí viéndonos. Así que les mando, y a todos obviamente, de Montevideo, de Brasil, los pocos que fui pescando. Eh, Acá hay alguien que se quedó enganchado con esto y quiero cerrarle antes de pasar a la otra, y es el hecho de que la cosecha se haya adelantado, cómo influye, no en la calidad de los vinos, sino en los vinos en sí. Hablaste de una cosecha cálida, pero también dijiste que tenían buena acidez. Contá A entonces ver, cómo que te imaginás en general, ¿no? Que van a ser los vinos, que preguntan acá. buenísima la pregunta porque no fui tan fino, pero cuando uno piensa en una cosecha caliente, normalmente piensa en alcohol más alto, en fruta muy madura Ujú, y quizás en menos acidez. Esta para mí fue una cosecha que, si bien puede haber un perfil de una fruta un poquito más madura, por el ujú. momento de cosecha y por el estado de viñedos, como hemos trabajado nosotros por lo menos, tenés frescura, tenés buena acidez, tenés una crocancia y un buen tanino en la boca. Entonces, cuando lo probás, esto es lo que te contaba, si miro la cosecha en los papeles y la pienso en el vino, me imagino una cosecha menor que cuando hoy pruebo los vinos y pienso en la cosecha. O sea, los vinos de la cosecha están buenísimos. Entonces me parece que al final va a ser una cosecha madura, pero no se va a notar tanto en los vinos. ¿Por qué? Primero,
porque yo creo que el año nos permitió tener mejor acidez, pero también porque nosotros estamos mejores, o sea, conocemos más nuestro lugar, y en la medida que vos conocés más tu lugar, podés tomar mejores decisiones, y en la medida que vos tenés más convicción de tu estilo, de tu definición, de tu lugar, te animás a tomar decisiones arriesgadas como las que merecía este año. Bien, bien. ¿Cuál es, ya que estabas, nos llevaste a la montaña, nos subiste, eh, contame cuáles son los viñedos del Valle de Uco que más te atrapan? No me digas todos los que tenés porque tenés en todos lados, ¿sí? No, Pero está elegite un claro. par que podamos, por ejemplo, ahí alguien preguntó por San Pablo y sé que San Pablo es uno de ellos. Elegite un par para mostrarnos cuáles son sus características diferentes y qué es lo que tienen de especial, entendiendo que hay muchos más. Está claro, y lo primero que tenemos que saber cada vez que escuchamos, me pueden escuchar a mí hablando o a cualquier otro productor, que siempre estamos escuchando la cosmovisión de alguien que vive en un lugar y piensa de una cierta forma. Y algo que tenemos que cuidar mucho es que el vino es diversidad por definición. Diferentes lugares dan diferentes vinos, las diferentes personas en el mismo lugar pueden hacer diferentes vinos, y el mismo vino a diferentes personas le puede parecer completamente diferente. Entonces, el vino es diversidad y debemos cuidar mucho la diversidad. Por eso, lo que yo voy a decir es desde mi cosmovisión y con un respeto absoluto A los al demás, está terroir, clarísimo. porque, pero para mí, a mí me gustan mucho tres lugares en el Valle de Uco, y voy a ser Dale. injusto porque hay muchos más, pero a mí, si yo te tengo que armar es de sur a norte, Altamira, paraje Altamira, Ajá, San Pablo y Gualtallarí. ¿Y por bien. qué me gustan esos tres lugares? Primero porque son la primera parte frente a la montaña. Entonces, si hablamos de vinos de montaña, hay una influencia muchísimo mayor y muchísimo más potente o pura desde la cordillera. Pero Bien. después, aparte de tener la altura, que es un factor importante, hay una característica muy importante en la parte de suelos. Y hay una combinación que se produce en esos lugares por origen de la cordillera o por origen in situ, que todavía no sabemos, que es esa combinación de material de origen granítico, que puede ser volcánico, con una combinación de material de carbonato de calcio. Y se produce una combinación que es difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Es más, si me preguntás, no se me viene un lugar a la cabeza ahora inmediatamente donde encontremos esas dos cosas. Bien. Por eso también rompemos una regla, que nosotros cuando hablamos de suelos aluvionales en general, podríamos decir que son suelos simples o tienden a ser simples. En cambio, cuando vemos los suelos aluvionales que tenemos en nuestro lugar, tienen una diversidad muy grande, y eso tiene que ver por el origen del material y luego por cómo se formaron. Y en esos tres lugares para mí hay una energía en los vinos particular que son muy diferentes, pero que son los lugares que más me gustan. A ver, decime una característica de San Pablo, una de Altamira y una de Gualtallarí. O en el orden, si querés, Mira, como dijiste antes, Altamira, San Pablo, Gualta. primero vamos a hablar del paisaje, que para Ok. mí muchas veces nos olvidamos del paisaje, Vamos con la porque influencia del hablamos, el viejo Soldera, ¿cómo te dio, eh? Te caló, caló hablamos hondo, eh. mucho, una de las visitas que más aprendí en mi vida, pero hablamos mucho del clima y del suelo y de valores técnicos, pero nos olvidamos que el vino tiene que ser una radiografía también del paisaje y de la cultura. Y yendo al paisaje, para mí Gualtallarí, San Pablo y Altamira, a nivel paisaje, a nivel lo que pasa en el entorno, son completamente diferentes. Pero Altamira te diría que es el más bajo de los tres en altura, por eso normalmente vamos a tener una nariz de más fruta, y Bien. esa fruta depende del momento de cosecha, puede ser roja o negra. Y después en boca, por esos suelos de piedra, esa piedra grande con una capa de carbonato de calcio, tienen mucha textura. Entonces, es un vino que en la nariz para mí no cuenta lo que te va a pasar en la boca. Y Ok, para mí es un vino de boca. A mí bien. Qué y a mí grande. me obsesiona la Es boca. el que más me gusta, entonces. Si es un vino de boca, ya está. Después cuando te vas a San Pablo es un lugar que está en una exposición muy particular y muy cerquita de la montaña. Y está, por lo menos la finca que yo tengo, a 1400 metros, y ahora estamos cultivando a 1700 metros, que es uno de los viñedos más altos del Valle de Uco. Otro Y para mí paisaje, explica si es otro color, otro paisaje, cuando vos entras en San Pablo, por la cercanía a la montaña y por la exposición, es más frío y más lluvioso. Entonces ya entras a un paisaje más verde y ya entras a un lugar donde ha sido cultivado durante muchos años, porque ahí había una estancia muy famosa que era San Pablo. Entonces el lugar parece un lugar que estuviera cultivado hace muchísimo más tiempo, pero naturalmente es más verde porque llueve más, y al ser más frío tenés un nivel de acidez más grande, quizás menos concentración, pero mucho más frescor.
Es la última viña que cosecho, San Pablo, y la viña que en general tiene menos contenido alcohólico. ¿Por qué? Porque es una zona fría. Por ejemplo, el Fósil, el Chardonnay, Fósil, este vino que está hecho con Chardonnay, lo ¿Cuál cosecho es? casi ¿Cuál es? ¿Cuál es? este, Ah, ok, ok. Fósil, que lo cosecho casi 20 días después que el último Chardonnay que cosecho en el Valle de Uco. Entonces, San Pablo es alto, pero muy frío. Y cuando te Bien. vas a Gualtallarí, que la diferencia para ir a Gualtallarí, para que se lo imaginen, solo hay que cruzar Ujú. un río que a veces, dos ríos, perdón, uno que casi nunca corre agua y otro que corre agua, y cambias de zona y nos vamos a un viñedo, por ejemplo, el que yo tengo, que está a 1350 metros, o sea que está casi a la misma altura que San Pablo, pero es una zona más solar, de suelos más arenosos, por lo tanto, muy temprana. Entonces, una zona alta y temprana. Y los vinos en general son con más concentración, con más textura de esa cal y salvaje. A mí me gusta decir que es salvaje, porque pasa de un aroma de fruta negra a hierbas en un minuto, y en la copa te pasa eso. Muy bien. Aprovecho a decirte que desde Asunción, desde Perú, los que me van haciendo varias preguntas que voy a intentar ir mechando. Acá preguntaban, bueno, me habían preguntado algo del fósil, así que ya hablamos un poquito. Y me he hecho esta pregunta del Piedra Infinita 2016, antes de seguir con lo que yo tenía preparado. Dice, ¿qué diferencia tiene esta cosecha que obtuvo 100 puntos por Luis Gutiérrez a las otras cosechas? Sí, no hace referencia a lo de los 100 puntos, pero creo que el hincapié está puesto en qué diferencia de ese vino respecto a las cosechas anteriores. Mira, para mí hay algo que es muy importante y a medida que conocemos más nuestros lugares y nos conocemos más como productores, entendemos que cada vino tiene que contar historias. Y para mí cada vino tiene que contar tres historias. La historia del lugar, primero, y esa historia del lugar es la historia climática, la historia del suelo, la historia del paisaje, como hablábamos recién. Después te tiene que contar una historia de quién hace el vino, qué está pensando, qué está viviendo, quién hace el vino, y no nos tenemos que olvidar que esa historia es dinámica, porque vos vas creciendo, vos vas aprendiendo, vos vas viviendo cosas en tu vida que también te hacen mirar el viñedo de una forma diferente. Y la tercera historia que te tiene que contar es la historia de un año en particular. Cuando juntás esas tres cosas, lo que estás haciendo es único y no se puede repetir. Pero si vamos al año, y voy a contar una historia antes de ir al año, me Dale, a encuentro ver. con un amigo productor español, que la verdad que me gustan mucho sus vinos, y me estaba contando de la añada. Entonces me estaba contando, no, no sabes los vinos que he hecho este año, estoy muy feliz con los vinos, son una maravilla. Y yo lo escuchaba y decía, bueno, qué bueno que fue el año. Entonces estábamos conversando y le digo, che, pero tan bueno fue el año. Y me dice, no, es que yo estuve tan bien, yo estoy tan bien, estoy en un momento tan bueno de mi vida que los vinos están mejores que nunca. Y eso no, nunca hay que olvidárselo, porque a veces un año buenísimo con un productor que no está preparado o que no tiene la cabeza en el viñedo, también puede ser no ser un gran vino. Y un año promedio con un productor muy concentrado, muy metido, conociendo su lugar, puede ser un Va a gran ser año. Por espectacular. eso Bien ahí. muchas veces el momento para conocer a los grandes productores en años más difíciles que en años más fáciles. Esa es Pero si nos buena. vamos a lo particular, el 16 fue un año completamente diferente. Fue un año lluvioso, un año frío, un año, yo les diría que para que tengan una idea, si les dije que este fue un año temprano y que empecé a cosechar mis parcelas a finales de febrero, en el 16 empezamos a cosechar nuestras parcelas, yo creo que como el 20 de marzo. O sea, para que Mira, tengan una idea entre un año caliente y un año frío, las qué bárbaro. diferencias. Con esto no lo hace ni mejor ni peor, lo hace Distinto, diferente. Pero es un claramente. año que para mí, por ejemplo, el 16 es un año que yo te diría, si vas a tomar un 16, elegí muy bien el lugar y el productor. Porque para mí no es un año consistente en todo. Pero en los lugares como Altamira, como San Pablo, como Gualtallarí, para mí logra una expresión muy diferente a lo que es un típico año. Y a mí, en mi estilo, me gusta mucho. Entonces creo que se dan como muchas conjunciones para que ese vino sea muy especial. Pero finalmente, creo, no sé si es mejor o peor que otros. Para mí, lee bien ese año y ese año es un año muy especial. Y después, si lo comparo con un 17, son características completamente diferentes, porque el 17 fue una cosecha chica y también más madura. Ahora, hay algo que no estamos poniendo sobre la mesa y no porque no,
no, no lo tengamos en la cabeza, pero hay algo que no estamos poniendo en la mesa, que es el tiempo de guarda. Y que también el tiempo nos va a hablar mucho de las añadas. A veces Bien. cuando miramos las añadas apenas han sido, las conclusiones que podemos sacar son parciales. Entonces también creo que Hay vamos que a ver la esperar. 16 en el tiempo. Yo Bien, le tengo bien, también mucha fe porque siento que son vinos más austeros, más cerrados, pero que tienen una acidez, un largo, una textura que le van a dar muchísimo aliento. bien. Aprovecho para. Ahí alguien preguntaba si se rectifica la acidez. No, claramente no. Porque la acidez está en el viñedo y esa acidez natural. Y lo dijo Seba, el estado de ánimo del enólogo claramente influye. Así como tenemos saludos internacionales, también hay gente de Escobar, que es acá cerquita, en el Gran Buenos Aires. Esta pregunta me parece interesante, ya que tenés el concreto en la boca, todavía no me meto en el Malbec. Para vos, ¿manda la variedad para definir el lugar o es el lugar que define la variedad? Y esto te lo digo por lo que me respondiste el otro día de las tres variedades con las cuales más te interesa trabajar, ¿no? Chardonnay, Cabernet Franc y Malbec. ¿Cómo es A ahí? ver, yo creo personalmente que lo más importante es el lugar. Y estoy Ujú. focalizado en el lugar y trato de contar en mis vinos de regiones, de pueblos, de parajes dentro de esos pueblos, de fincas y de parcelas. Entonces, claramente mi visión es sobre el lugar. Ahora, no es lo mismo interpretar cualquier lugar con cualquier variedad. O sea, la elección de la variedad, a mí me gusta decirle que es el vehículo de expresión del Ujú. lugar, es súper importante. No es lo mismo expresar nuestro terroir con Malbec que con Sangiovese, ponele. Y perdón por el Bien. Sangiovese, estoy poniendo un No, 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 ejemplo al no. azar. Pero la variedad es fundamental. Y para mí nosotros ahí tenemos una cosa muy importante, que es que el Malbec ha sido la conclusión del trabajo empírico en una primera etapa de Ujú. muchas generaciones de viticultores. Entonces, el Malbec primero no es una casualidad, es algo que pasó por generaciones y generaciones de viticultores trabajando en la viña y viendo que esa variedad funcionaba, seleccionándola, mejorándola a lo largo del tiempo. Por eso también lo que nosotros tenemos como Malbec está muy mejorado de lo que se empezó o lo que llegó. Exactamente. Eh, entonces, la variedad es fundamental. Y para mí cuando hablamos de la variedad, es muy importante la capacidad que tiene la variedad de mostrar los lugares. Y ahí es donde es difícil es hablar de dividir esa unión. Porque si yo creo que el lugar es lo más importante, necesito una variedad que sea transparente, que sea permeable, que permita ver las diferencias entre ese San Pablo, entre ese Altamira y entre ese Gualtatari. Y ahí es donde yo siento que el Malbec tiene una adaptación a nuestro lugar maravillosa, porque cuando vos la probás año a año, es muy flexible, y cuando la probás lugar a lugar, es capaz de bajar. Yo digo que es una variedad humilde, con poco ego, permite que el lugar se exprese mucho más allá de la variedad. Y me hace acordar mucho a variedades, qué sé yo, cuando uno va a Toscana es indiscutible que el Sangiovese es el mejor vehículo para expresar Ujú. eso. Lo mismo te pasa con el Nebbiolo en Barolo, lo mismo te pasa con el Pinot Noir en Borgoña, y así podemos seguir. Yo siento que el Malbec tiene una adaptación a nuestros lugares maravillosa. Entonces, es difícil de separar, pero cuando voy a poner en la etiqueta, que al final es donde tengo que definir, siempre voy a poner el lugar primero. ¿Por qué? Porque el lugar es un hecho irreproducible o irrepetible. O sea, cuando yo te digo paraje Altamira, no te estoy diciendo el mejor lugar del mundo. Te estoy diciendo un lugar que Tu tiene un lugar. clima, un suelo, un paisaje, gente que vive ahí con una cultura que no se puede repetir. Ahora, Malbec, vos podés plantar Malbec en Nueva Zelanda y hacer Malbec, Malbec en Australia y hacer Malbec, Malbec en Chile y hacer Malbec. Entonces, el lugar para mí es el centro, pero la variedad es extremadamente importante. Y algo que es fundamental en el Malbec, que yo creo que ahí es donde Argentina tenemos un valor muy grande, y es que Argentina en algún punto es más viejo mundo que nuevo mundo. El Ujú. Malbec no fue un plan comercial. El Malbec no fue que llegó acá inspirado en qué quería tomar el mercado. El No, Malbec no para fue nada. mirar otra región y decir, no, tenemos que traer lo de esa región porque esa región es exitosa comercialmente. El Malbec fue algo que pasó. Y pasó en la inmigración y pasó mezclado con un montón de variedades, y después tuvo generaciones y generaciones de viticultores que la seleccionaron
pero no la seleccionaron mirando el mercado, porque no vendían Malbec, vendían vino tinto. Y fueron seleccionándola y mejorándola. Y en los 90, bueno, hay toda una historia en el medio que la verdad que es muy interesante, pero en los 90, cuando Argentina sale a exportar, se encuentra con una realidad. Nadie tenía Malbec en el mercado, entonces se hace muy rápida esa conexión Argentina-Malbec, Malbec-Argentina. Pero no fue que el Malbec se plantó pensando que nadie, ningún otro país en el mundo estaba plantando Malbec. Y ahí es donde para mí tiene o sea, en eso para mí somos más viejo mundo que nuevo mundo. Nada, la verdad que te escucho y encima voy leyendo las cosas que puedan ver. Imagínate tus vinos, Sebas, cuando tenga 60 años, pone uno. Otro ahí, Juan Miguel, que dice, qué capo este flaco. Sí, Juan Miguel, sí, es un capo, ya lo sabíamos. Otro que te piden que no dejen de trabajar con el Bonarda. Otro que preguntan si las levaduras son solo indígenas, y en general sí, ¿no? Asumo que en Nosotros trabajamos general, con levaduras indígenas bien, y bien. creo que es un cambio. A ver, pongamos en contexto las cosas, porque es muy importante esto. Dale, dale, dale. A veces te dicen la levadura, sí, trabajamos con levadura indígena, pero eh, la calidad del vino, lo que más influye no es la levadura, lo que más influye es el lugar y la Claro, viticultura. Es bien. como cuando a veces entramos en esa discusión de vino de madera sí o madera no. Se puede hacer grandes vinos en madera, se puede hacer grandes vinos en hormigón y se puede hacer grandes vinos en acero inoxidable. Y se Dale. puede hacer muy Después malos vamos a vinos eso. en En hormigón, en ambas, madera y en en acero cualquier lado, inoxidable. tal O cual. sea, la Bien. levadura no es nativa, pero no perdamos de contexto qué significa la técnica o qué significa, digo, la fermentación con respecto al total de un vino. Bien, bien. Otra preguntaba, ¿qué variedades tienen a la altura? Claramente Chardonnay, Malbec y Cabernet Franc son las que más trabajas en altura, aunque Y tenés, en Bonarda San he Pablo plantado tenés, en todas las viñas. en Paraje Altamira, no, y también tenés, bueno, en San Pablo tenés Albariño, tenés Verdejo, ¿no? Siempre hago Ok, algunas cosas, pero si vos me decís cuáles las variedades que para vos mejor transmiten los lugares, dentro del Valle de Uco, Malbec, creo que el Cabernet Franc, y yo no fui el primero que llegó al Cabernet Franc, pero hoy por el cultivo y por caminar la viña y por hacer vino y por probar la uva, siento que el Cabernet Franc es una variedad que tiene adaptación al lugar. La Bonarda, porque tengo un amor especial por esa variedad. por Y Emma, obviamente. por Emma y por mi abuelo Ah, y se por la hace variedad y lógico. por la historia. Claro, sí, El tal cual. Chardonnay creo que El Chardonnay me pasa algo. Cuando el Chardonnay no viene de una zona muy buena, no me gusta. Me parece una Upa, variedad sonsa. Ahora, bien, cuando el Chardonnay está plantado en lugares interesantes, me parece una variedad hermosa y transparente a los lugares. Y quizás tengo bien. una deuda pendiente en el Valle de Uco, que puede ser el Upa, Torrontés. ok, ahí alguien preguntaba. Ok, ahí está. Anótenlo. Plink, ya va a llegar ese torrontés. Una pregunta breve y cortita y al pie de la respuesta, pero es interesante. ¿Cuántos empleados tiene la bodega? Bueno, la familia tiene dos Toda. bodegas, Santa Sí, Julia sí, y Zucardi. Si sí, juntamos sí. todo lo que somos la familia, estamos cerca de las 1000 personas. Bien, perfecto. Con lo De cual Berizo, es un sí. valor fundamental. No, El no, 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 vino es increíble. lugar No, y no, gente. por eso quería que le responda. También, perdón, y Berizo, también hay una cosa sí, que no he aclarado, Fabri. Nosotros tenemos mucho viñedo propio. Nosotros sí, somos agricultores, somos viticultores. Entonces, cuando vos decís 1000 personas, es porque tenemos muchísima viña sí, que sí, nosotros lógico, está manejamos, que claro. nosotros administramos. Y para mí eso, más que un pasivo, es un activo, porque es la potencia de nuestra empresa para el futuro. Bien. Berizo, Uruguay, Portugal, Bariloche, La Plata son algunos de los lugares nada, que voy marcando. Y ya que alguien preguntó la influencia de la madera, ya que tenés el concreto y yo tengo el Ánfora Project, contanos de estos dos vinos que no participa, ¿sí? En la madera, y después contanos sí qué opinás de la madera, porque tenés casi todos los demás vinos donde sí participa. Así que está bueno ese contraste, vinos sin y con. A ver, yo fui un poquito radical al inicio, porque no hay posibilidad también de hacer un cambio si uno no tiene algún grado de intensidad en eso, ¿Mm? pero y se me asocia mucho al concreto. Y la verdad que es un material que me encanta, del cual no solo a mí, al equipo, digo, nos encanta, es un material que nos sentimos muy cómodos trabajando, pero vuelvo al concepto inicial.
No, Para, un gran vino. el equipo, ¿quién es tu equipo? A ver, contá. No, hay El mucha equipo gente, cercano. Mucha, y voy a ser ok, injusto de listo, nombrar, pero sin duda listo. no, pará, pero sin duda tengo que nombrar a Laura, Ok, que es quien es la enóloga de Zucardi y es con quien hacemos los vinos. Tengo que nombrar a Martín, que es quien trabaja en la viña y con bien, bien. quien, bueno, Está claro tengo que que detrás nombrar, de ustedes a ver, tres hay hay un cientos, está bien, montón está de gente, buenísimo. pero sí, ellos Bien, dos vamos. son muy importantes. También es muy interesante que trabajamos hace mucho tiempo juntos y todo este concepto de laburo lo hemos desarrollado juntos. Bien. Entonces, también eso es una potencia muy grande que creo que tenemos como equipo. Eh, Volviendo a lo del concreto o la madera, Ujú. lo que no hay que perder de vista es que para mí el vino se construye en el viñedo. Y otro amigo español, los chicos de Comando G, Dani, siempre dice cultivamos vino. Y a mí me encanta la frase de cultivamos vino porque tiene mucho sentido. Tiene realmente sentido. O Claro. sea, la calidad de un vino se determina primero en el lugar donde estoy cultivando y Ujú. luego de la calidad de viticultor que soy, por supuesto. Y después en la bodega es muy importante porque si haces un gran lugar con una gran viticultura, también la podés arruinar en la bodega. Entonces viene un lugar de cuidado. Como yo me enfoqué mucho en el lugar, en esto que hablábamos, que queremos que los vinos cuenten la historia del lugar, lo que fuimos haciendo fue reducir cosas que no tenían que ver con el origen o que hacían que los vinos de diferentes regiones se parecieran. Una de ellas fue, por ejemplo, la madurez. Cuando vos sobremadurás, que te vas a alcoholes más altos, en general las zonas tienden a parecerse. Entonces, una cosa que buscamos es el justo punto de cosecha, que no tiene que ver con esperar ilimitadamente, tampoco tiene que Ujú. ver con anticiparse rápidamente. Y me dijo, un tano me dijo, el momento de cosecha es como la pasta. Si la sacás antes, queda dura y si la sacás después, queda pasada. El punto de cosecha Muy es como el bueno, punto de la pasta. Me muy encantó. bueno. Me encanta. Pero entonces, O sea, la, cosechar las la, uvas al dente. Muy bueno esa. al dente, la madurez es un punto muy importante. Otro es la extracción. Tratamos en la bodega de no ser muy intensos con la extracción, sino Ujú. que el vino vaya naturalmente dando, por eso no maceramos muy largo y somos muy poco técnicos. A ver, muy poco tecnológico sería la palabra en Ahí la va. bodega. Sí, Trabajamos porque son simple, bastante técnicos, sí. preciso, pero simple, simpleza. Y después lo otro que veíamos que no viene del lugar y que tiende a estandarizar los vinos, y con esto no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, en nuestra visión es la madera. Entonces lo que hicimos fue reducir mucho el uso de madera nueva, porque la madera aporta sabores y aromas que no vienen del lugar, que Ujú. vienen de la madera per se. Con esto no estoy diciendo de nuevo que se puede hacer, que la madera sea una mala palabra o que no se puede hacer No, grandes no. vinos en madera. Tenemos grandes ejemplos de Argentina y del mundo donde el uso de la madera como material natural es muy bueno. A mí me gusta la madera, pero me gusta la madera en tamaños más grandes, por eso Ujú. usamos barricas de 500 o toneles de 2.500 litros y más viejas. ¿Por qué? Porque estoy buscando la delicadeza, la fineza, no la parte más aromática o más de sabor. Y el concreto se nos volvió un aliado muy importante por varias cosas. La primera es porque es un material natural Ujú. que no aporta ningún aroma ni ningún sabor al vino y porque sentimos que también la guarda en el concreto es muy interesante porque también hay un intercambio de oxígeno a través del concreto Ok. sin epoxi. Ahora, hay otro componente que es muy importante, la variedad. Y hay variedades más sensibles a la madera y otras. Entonces, cuando ponemos en línea, también la variedad. Para mí, el Malbec es una variedad extremadamente sensible a la madera. Por ejemplo, el Bien. Cabernet Franc para mí la recibe muchísimo mejor. Ok. Entonces, cuando trabajo con Malbec, por ahí prefiero trabajar con menos uso de madera. Y cuando trabajo en una variedad como Cabernet Franc, puedo trabajar con más madera. Y la zona también tiene una influencia. ¿Y qué te dejó la experiencia del ánfora? Que si bien es algo chiquitito, ¿Qué me es está otro dejando? contenedor que te está dejando. Ok, ok, dale. No, pero pará, eso es un A mí, ánfora de a mí concreto, ¿eh? me está dejando con poco vino en la copa, fíjate, pero nada, Eh, eso una aparte. cosa que vamos a aclarar, es un ánfora de concreto, no Ujú. es un ánfora de barro. De barro, ok, perfecto. Con lo Es cual es un importante, poco lo que venías diciendo. y quiero hacer una aclaración, yo no trabajo en ánforas de barro, eh,
no porque crea que no son buenas, sino por una decisión personal que tiene que ver con que quiero hacer pocas cosas muy bien. Y yo siento que Bien. esas pocas cosas las tengo que ligar a la historia. Y siento que el concreto está más ligado a nuestra historia. Si vos te ponés a buscar ánforas de barro viejas en Mendoza para usar, no conseguís. Entonces, Claro. por eso tengo menos interés. Con esto no estoy diciendo que no se puede hacer grandes vinos No, en no. ánforas de Y barro. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este Amphora Project y el concreto, ¿no? En términos de búsqueda, Bueno, ¿no? No me importa de vino en sí, aprovechando que son los dos Malbec 2018. mira, son dos Malbec del Valle de Uco, son dos Malbec de paraje Altamira y son dos Ujú. Malbec de suelos similares, te podría decir. Pero la interpretación es completamente diferente, especialmente la interpretación en la bodega. Concreto es un vino que vamos a buscar la textura directamente, por eso lo vinificamos, o sea, elegimos los suelos más calcáreos de la finca, lo vinificamos 100% con racimo entero, pero rompiendo el racimo rápidamente. O sea, lo que hacemos es pisar la uva, que el racimo se rompa, y luego hacemos una maceración corta, 15 días, 13 días, 18 días, depende del año. Cada año vamos probando y nos va diciendo qué hacer. Y ánfora es lo opuesto. Metemos la uva entera, la pisamos, pero la pisamos mucho más suave y hacemos una vinificación que dura 2 meses, donde no movemos casi nunca el vino, por eso le llamamos como una infusión, es como hacer un té, Ajá. y el Ok. vino va fermentando lentamente y casi demora 40 días en terminar la fermentación y luego 20 días más en que lo vamos a descubrir. Entonces, tenés el mismo lugar, el mismo Son 3.000 kilos en eh, las ánforas, digo porque están en preguntando. 3.000 kilos, 3.000 kilos, pero es una mirada y una interpretación completamente diferente. Nosotros trabajamos mucho más como el estilo de concreto. ¿Por qué? Porque sentimos que ahí nuestra mano se ve menos. En Bien. ánfora sentimos un poquito que la vinificación está más marcada en el vino. Pero ahí viene la pregunta, ¿está bien o está mal que esté marcada esa vinificación? Y después, esa mano que nosotros sentimos, ¿cómo va a evolucionar en el tiempo? Y ahí es que no hay otra forma de responderse esas preguntas que haciéndolo. Ahora vamos a ir con ese punto porque era una de las preguntas que tenía. Ahí te preguntaron, y la voy a responder yo por vos, pero básicamente por algo que ya dijiste, ya está publicado, es si harías vino en otro país. La respuesta sería no, porque a Seba le gusta vinificar cerca de su casa o cerca del lugar donde vive. ¿Es así? Mira, la verdad que hoy, Ahora me porque dice voy a que no, volver a chao. hacer, no, voy a volver a hacer justo. Hoy, no. Hoy quiero hacer, como te decía, Claro, pocas ahí va. cosas y en mucha profundidad. Y me siento que nuestro proyecto tiene más que ver con la viticultura. Y para hacer viticultura necesitamos estar cerca del viñedo, Bien, necesitamos poder ir bien. al viñedo todas las veces que queramos, necesitamos conocerlo más, conectarnos más. Entonces siento que hoy tengo ganas de hacer vino de lugares donde pueda frecuentar y de lugares que estén cerca, yo digo cerca de donde duermo, porque Sí, es sí, muy claro. importante. Pero por ejemplo, hoy tenemos junto con Marce, Pancho y Nuria un proyecto en Barrial. Pero ese Ahí proyecto está, tiene sentido porque Pancho me y Nuria preguntaron, viven claro. ahí Están ahí, y son exactamente. ellos. Y el Exactamente. día que Pancho y Nuria digan, che, yo no quiero seguir con esto, para mí el proyecto Se pierde acaba, sentido. tal cual. Entonces, De- porque para mí no hay proyecto sin viticultor viviendo al lado. Pero también puede ser una limitación mía. También puede ser que más que una virtud sea una limitación, que me cuesta poner la cabeza en muchísimos lugares. Pero yo hoy siento igual, eso, por igual, eso mi igual foco está vas, acá. igual vas bien, no te preocupes. Y además alguien rescató ahí, eso es algo que realmente doy fe, que hablas con mucho sentido de pertenencia. Entonces suena lógico que hagas vinos del lugar donde sos. Aprovecho que Javier Epens, un gran amigo de ahí de Mendoza, habla del Cabernet Sauvignon, nombró los membrillos y sé que es una asignatura pendiente, no los membrillos en sí, sino el Cabernet Sauvignon, una variedad que te desafía, ¿no? Mira, yo no soy un Sé que fanático ahí del está. Cabernet Sauvignon. Y en los membrillos, que te diría es eh, el único finca que hago fuera de Malbec Ujú. hoy, lo hago en Cabernet Sauvignon porque son las circunstancias de la vida. Y un Bien, finca tiene que contar las circunstancias de la vida. Yo compré esa bien. finca plantada con Cabernet Sauvignon. Entonces lo que estoy haciendo es interpretando algo que había en el lugar. Pero de nuevo, por eso tampoco mi búsqueda no es la perfección.
Ahora, quizás si yo tuviera que plantar esa finca en algún momento, nunca la hubiera plantado con Cabernet. Ahora, el hacer finca a los membrillos nos enseñó muchísimo. Lo primero Mucho, que nos bien. enseñó es que cuando le das amor a un viñedo, te devuelve todo. Porque en el estado que recibimos ese viñedo y lo que hicimos es un acto de amor. Y yo creo que la viña, en ese sentido, es la planta quizá Más más noble. agradecida de todas porque más le das, más recibís. Entonces esa viña me enseñó muchísimo. Puede ser que entonces ahí, viste que se habla que el lugar influye mucho, que las variedades influyen mucho y que ustedes quieren intervenir lo menos posible. Ahora, si es así, entonces ¿cuál sería la importancia, ¿no?, de la intervención del hombre y la mujer si es que querés intervenir lo menos posible? ¿Tiene que ver con eso, con la interpretación, con el amor, con qué tiene No que ver? existe, sí, pero no existe vino sin nombre. O sea, en algún punto es bonito lo de no intervenir, pero no es real. Claro, O sea, ahí está. siempre intervenimos, siempre. Un viñedo hay que preparar un lugar, hay que plantarlo, hay que hacerlo al vino. Entonces, siempre hay un grado de intervención que tenemos. Ahora, después, quizás el sueño o el ideal es que el vino hable menos de tu huella digital, de tu mano, y más del lugar de origen. Pero no hay vino sin intervención. Ahora, podemos hablar de una mínima intervención, podemos hablar de una mínima intervención. Pero, por ejemplo, para mí ahí viene otro punto de discusión. A ver, Podemos hablar de una mínima intervención en la bodega, pero mínima intervención en el viñedo es difícil, porque a medida que aparte vas a un viñedo más preciso, a un viñedo con manejo orgánico, a un viñedo, necesitas más trabajo, o sea, la viticultura. Entonces, finalmente, podés terminar entendiendo más tu lugar, acompañando más tu lugar, pero una viticultura más precisa necesita de más trabajo, no hay otra forma. te han preguntado, obviamente por vinos de Catamarca, de Chilecito, de San Rafael, si harías vinos en Patagonia, pero eso lo nombro porque me parece interesante. Y recién preguntaba alguien de vinos ecológicos. Quiero responder yo, porque vieron cómo habla este chico, ¿no? Vieron que habla, agarra el micrófono y no habla, y es interesantísimo. Pero digo, el vino es ecológico, muchachos, el vino es natural, totalmente natural, así que no se preocupen por eso. ¿Cómo te imaginás, Eva? ¿Sí? Ya vamos a empezar a cerrar porque creo que a la hora nos cortan, así que antes que corte nos despedimos gratamente, pero falta un ratito. ¿Cómo te imaginás entonces los vinos que vienen? Y estoy hablando de los vinos argentinos. ¿Qué podemos Yo, esperar los consumidores? a ver, y para mí hay algo que es muy importante, el vino es tiempo. Y el vino es una actividad de generaciones. Y a nosotros hoy pasa mucho que, por ejemplo, la generación un poquito más grande que yo y mi generación siempre tienden a decirte, mira, ustedes cambiaron el vino de Argentina o ustedes son lo más maravilloso que hay. Yo creo que ahí hay, no, hay una cuestión que no es verdad. O sea, nosotros hemos ido construyendo generación a generación y nosotros hemos tenido más oportunidades que la generación de nuestros padres. Mi papá no se podía ir a viajar como tuve la oportunidad yo, ni a ponerse a entender. Mi papá tenía que replantar los viñedos porque las variedades que había no eran cualitativas y tenía que salir al mundo a contar, primero arreglar también porque había mucho vino de mala calidad en los 80 y Ujú. después, y no solo mi papá, digo, la generación de mi papá, y después salir a contar que Claro. existíamos, que... Entonces, nosotros arrancamos un escalón más arriba, donde vamos a sumar una capa más, y esa capa tiene que ver con el lugar, para mí, tiene que ver con que el origen toma valor, y que Argentina puede no ser un productor nada más que de moda y de varietales, puede ser un productor de lugar y con gente que conoce mucho, y yo siento que hoy el nivel de vino que estamos haciendo no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo. O sea, y la confianza que tenemos en nuestros lugares también hace que estos vinos no tengan nada que envidiarle al lugar del mundo. Y estamos viviendo quizás el momento más impresionante a nivel vino y Ujú. viticultura que hayamos tenido de cantidad, de conocimiento, de precisión. Por supuesto hay un montón de estilos, y yo creo que la generación que viene va a ser todavía mejor que nosotros, que este camino no se detiene, que este camino es un camino que está en constante avance y que lo que vamos a ver es muchas regiones nuevas, muchas regiones interesantes nuevas que van a abrir nuestra cabeza sobre Argentina, el sur, el norte,
más ¿Cuál, cerca del cuál, mar. nombrame alguna que te interese así, no, no para hacer vino, pero que te llame la atención cuando probás y cuando hablas con el productor? ¿Cuál A sería alguna ver, que... lo que está pasando en el sur, lo que está pasando en la zona de Chubut, que Bien, es muy interesante. Me bien, parece que ahí hay algo que no habíamos visto. Después lo que veo que hacen amigos, como lo que está trabajando Matías, el Colo, en el norte, en Jujuy, me parece que también hay una personalidad de los vinos. Después, qué sé yo, lugares como en Mendoza, como esto que te estoy contando de San Pablo a 1700, o La Carrera, que puede ser un lugar que se desarrolle. Me parece que eso va a pasar a nivel, pero estoy hablando a nivel de cosas que vamos a ir viendo. Ahora, en líneas generales, vamos a seguir, o sea, yo no creo que los grandes vinos rápidamente vengan de estos lugares nuevos. no, Yo no, creo que está va a haber claro. una consolidación de los grandes lugares. Y en esa consolidación de los grandes lugares quizá ampliamos un poquito más a hoy que estamos tan concentrados como en Altamira y Ujú. Gualtallarí. Y después se viene una consolidación de productores. O sea, yo creo que hay, o sea, y a mí me pasa, mira, yo voy a Borgoña y vos decís, Borgoña es el mejor lugar en el mundo conceptualmente definido Sí, de terroir, sí. y yo no puedo elegir un vino solamente por el lugar. Lo termino eligiendo por el lugar y el productor, o por el O productor sea, y el lugar. o sea que cuando conoces un lugar, sí o sí te lleva ese conocimiento a elegir el lugar con el productor. Y prefiero tomarme un Van, village de un productor que estimo que quizá un gran cru, un productor mira, que no me gusta la mirada que tiene del lugar. Entonces, me parece que el futuro va a estar ligado a nuevas regiones como algo nuevo, consolidación de las regiones y mucha profundización de las regiones que tenemos y consolidación de viticultores o proyectos. Y los proyectos también nos va a aparecer otra dimensión que es la evolución de los vinos, cómo evolucionan nuestros vinos. Y lo eso vamos a ver. es, Y eso puede cambiar el mapa. sí, Todo sí. lo que podamos estar hablando también va a Sí, tener que ser confirmado. está claro que cuando estos vinos que estamos tomando hoy, los que estás haciendo vos y todos tus colegas, tengan 10, 20 y 30 años, va a ser otra información la que ustedes van a absorber y eso se va a retroalimentar. Eh, la Y verdad es pensá, que, pero bueno, y pensá otra sí, cosa, para la generación que viene. sí, O sea, claro, ¿qué es lo claro, obvio, importante? obvio. Porque también hay información generacional súper importante. Y al final lo único que vale y lo único que queda es el nombre del lugar. Porque cuando vos nacés en un lugar que tiene valor, todo vale más. Para el que Mirá todo, vive ahí, para el que lo mir- hace. mirá todo el laburo que estamos haciendo por los millennials, que hay muchos que no nos dan bola. Qué barbaridad, viejo. No, en Póngase las el vino pilas. es una salvación, ¿eh? El vino es una Escúchame, salvación. queda poco tiempo, pero te tiro una cortita del pie. Aclaro que hay gente que pide que nos reconectemos y sigamos otra hora, que sea. Las familias nos matan, digo así. Estuvo espectacular. La verdad que hay gente que se quedó conectada todo el tiempo. Me preguntaron qué opinás del vino en lata. Breve, cortita y al pie. A ver, yo te voy a definir qué opino del vino. Después, si es en lata, en damajuana, en botella. Yo opino que el vino es placer y es cultura. Y que en Ujú. definitiva, en la medida que nos alejamos del vino alimento, del vino placer, le hacemos mal al vino. Después, si enlataría un piedra infinita, no, No, claramente no, no. no. No era esa la Pero hay pregunta. ¿Qué te vinos parece Sí. pero hay vinos que en lata van muy bien y que generan situaciones de consumo de muchísimo confort o de muchísimo más cómodo. Entonces, estoy totalmente a favor del Bien, vino en lata de calidad, que creo que bien. esto es lo importante, porque a veces asociamos envase con calidad y no tiene nada No. que ver. La calidad del vino es el vino y el formato es el formato, claramente. Nos quedan pocos minutos antes de despedirte. ¿Te quedó algo que tengas ganas de agregar, de decir? Me No olvidé sé, de algo? O sea, no, ¿no? no sé. No, bueno. Bueno, esto es apenas una muestra de lo que son las charlas con Seba. Y ni que hablar, bueno, esta vez fue virtual, cada uno tenía un vino, bueno, él tenía dos, corre con ventaja. Pero imagínense en la bodega con varios vinos, son interminables y son riquísimas, son inolvidables. Yo tengo todo grabado, cada tanto agarro y hago una nota y trato de reflejarlo. Soy realmente privilegiado de poder convivir desde mi lugar, claramente, con personajes como Seba, de los cuales agradezco un montón toda lo que comparte y ustedes lo han visto. Las opiniones de la gente, después yo lo voy a subir a mis historias, te lo voy a compartir y si tenés tiempo a la noche antes de dormir te lee porque realmente lo que te dicen es muy lindo y es muy merecido. Así que yo te agradezco por este momento que hemos tenido. Gracias, Fabri. La verdad que
al final el vino no deja de ser la mejor red social y se confirma también en cuarentena, ¿no? Pero la verdad que el vino une y para mí, si hay algo que extraño en este momento, aparte de abrazar a mis afectos, es compartir Tal cual. algo y el vino es parte central de mi vida, compartirlo con amigos. Pero bueno, la verdad que me voy dando cuenta también que se puede hacer. Sí, Tengo poca tecnología encima yo también. Pero y esto lo nos hemos permite logrado, mostrar que Seba. se puede hacer. Lo hemos logrado. Brindemos a la Bueno, distancia. salud y muchas gracias, ¿eh? A vos, Seba. Fuerte abrazo. Chau, chau. Saludos a Marce. Mando, saludo por allá. Gracias. Bueno, ahí lo tuvieron, ¿eh? Es sin duda uno de los personajes más importantes de la escena del vino argentino, actual y claramente futuro. Muchas gracias y seguramente mañana habrá otra sorpresa.